Amigos y amigas racinguistas, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Santi Marcellini. Volvió a ganar la Academia 2-0 frente a Huracán por la novena fecha del torneo clausura en Parque Patricios. Triunfo de visitante, importante victoria para el conjunto de Gustavo Costas después de lo que había sido el triunfo frente a San Lorenzo. Obviamente también en el medio la victoria frente a Vélez el martes por la ida de los cuartos de final. Racing necesita seguir sumando por los puntos que perdió antes y esta tarde en el Ducó presentó una formación alternativa. Obviamente se preveía, teniendo en cuenta la importancia del partido del próximo martes en el Cilindro, la revancha. La Academia no jugó bien. Generalmente Racing no suele mostrar una gran performance en cuanto al juego, esta vez encima con un equipo suplente. Defendió muy mal la Academia. Facundo Cambese sin duda fue la figura absoluta del partido, descomunal el rendimiento del ex arquero de Banfield, la pelota, las dos pelotas que le tapa en el primer tiempo a Bizanz, después en el segundo tiempo el tiro libre a Miljevic, otro cabezazo que encuentra, pero que también responde muy bien. Fue sin dudas el punto más alto esta tarde-noche, para el triunfo de la Academia. Y como decíamos recién, era importante que Racing volviera a ganar para seguir sumando confianza, pero también porque si bien el triunfo ante San Lorenzo ya había sido un puntapié inicial para cortar la racha de derrotas que venía teniendo el equipo contra Argentinos, contra Unión, no había modificado mucho la posición de la Academia, tanto en la tabla del clausura, donde había llegado a los 7 puntos, pero seguía ahí ante último, y también en la tabla anual, donde no le había alcanzado para entrar a la zona de Sudamericana. Ahora sí, con este triunfo, queda al borde de entrar a la zona de los 8 mejores, de los playoffs que van a jugar por el título una vez que termine la fase de grupo, las 16 fechas. Y en la tabla anual se mete ahora sí en zona de Sudamericana, a la espera igual de que se termine de jugar la novena fecha que recién empieza, pero era muy importante que Racing volviera a sumar de 3 también para la confianza, ¿no? Y llegar con otra victoria a la revancha por los cuartos de final de la Libertadores contra Vélez el próximo martes. Yendo al uno por uno, Cambeses, como decíamos recién, fue sin dudas la figura total de la Academia. Muy importante que el arquero esté respondiendo así ante el bajo nivel que tenía Arias y que tuvo que salir. Esta tarde, el otro día especulábamos en la reacción después del triunfo contra Vélez que hoy por ahí podía llegar a atajar Arias, teniendo en cuenta que ya quedó definido que a partir de ahora es suplente. Sin embargo, por un cuadro febril quedó afuera de la lista de convocados, volvió a atajar Cambeses y terminó siendo positivo de alguna forma porque siguió tomando ritmo. Tiene pocos partidos en el año Cambeses y hoy reafirmó que está en un muy buen momento. Como decíamos, tuvo un montón de tapadas importantísimas y fue sin dudas la figura total. 10 puntos para Cambeses, impresionante lo que atajó. Racing tiene arquero, va a seguir atajando, seguramente también tenga arquero para el año que viene. Cambeses tiene contrato, va a seguir y es una noticia vital y muy muy importante para la Academia haber encontrado en Cambeses este rendimiento. Racing jugó 4-2-3-1 en el Ducó, siguió con la línea de 4, como lateral por la derecha jugó Martirena, que al haber sido titular hoy se entiende que no va a jugar el próximo martes ante Vélez. No tuvo una buena actuación. Martirena ha bajado considerablemente su nivel. Parece el Martirena de cuando llegó a Racing, que le costaba mucho, muy impreciso, resolviendo mal, perdiendo pelotas, atacando también, tomando malas decisiones, mal en la marca. No tuvo un buen rendimiento y Mura, sin dudas, que está muy bien también, le gana el puesto y va a ser titular. Mura contra Vélez. Martirena estará en el banco de suplentes. La dupla central fue Di César y García Basso, otros dos que eran muy importantes en Racing. De hecho, el año pasado eran los centrales titulares, han perdido el puesto. Di César, creo que Di César y Basso cumplieron, no tuvieron grandes errores, tampoco tuvieron un rendimiento brillante, pero creo que el punto flojo de Racing, más que nada de lo mal que defendió, estuvo por los laterales. Creo que
si bien no se destacaron, tampoco estuvieron mal. Aceptable el rendimiento tanto de Di Cesare como de García Basso. Quirós, que hacía mucho que no jugaba, estuvo por el lateral izquierdo. Los últimos partidos que había jugado casi en el primer semestre, creo que el último partido había sido la eliminación de la Apertura contra Platense, no tuvo un buen rendimiento Quirós, se lo notó lento, desordenado, mal parado en la cancha. Si bien ha jugado en inferiores Quirós como lateral izquierdo, en primera lo hizo poco y se le notó también la falta de ritmo. Sufrió mucho, sobre todo con Bizanz, que le ganó varias veces en velocidad. Y Racing sufrió mucho. Huracán principalmente fue por ese lado, porque sabía que era el punto flojo de la academia. Y si bien levantó un poquito en el segundo tiempo, no redondeó una buena actuación el juvenil surgido de las inferiores. El doble 5 fue con Zuculini, no me gustó tampoco la actuación de Bruno, lo veo muy mal físicamente, impreciso, lento, lo pasa muy fácil, erra pases fáciles, creo que tiene que mejorar mucho Zuculini, no está para jugar un partido importante, creo, como el de Vélez o el clásico de titular. Para Racing es un jugador que siempre lo necesita para entrar en los segundos tiempos y para aguantar el resultado, para equilibrar un poco el medio, pero así Zuculini no es una garantía y aporta muy poco. Esperemos que levante su nivel. Debutó Alan Forneris, el juvenil surgido de Colón, de los que vinieron este último mercado de pases, era el único que hasta ahora no había jugado, ni siquiera había ingresado en algún segundo tiempo, había sumado 0 minutos, hoy hizo su debut. Creo que por haber sido, como decíamos, su estreno con la camiseta de la academia, no estuvo mal, tampoco sobresalió ni hizo nada muy significativo, pero creo que abrió la cancha, tocó corto, no tuvo algún error puntual. Me gustaría que siga sumando minutos para ir entrando desde el segundo tiempo. Sí creo que es un punto a corregir de Costas, esto de por ahí un jugador que no debutó de la nada mandarlo a la cancha sin que haya sumado antes algún minuto desde el banco. Creo que eso no está bien, resulta un poco por ahí incoherente, pero bueno, veremos si sigue cuando sea algún equipo alternativo, sigue sumando minutos Forneris. Por la derecha jugó delante del doble 5 de Zuculini y Forneris, Dubán Vergara, buen rendimiento del colombiano, creo que probablemente se pueda ganar un lugar para el martes si es que no llega Solari, que está con una molestia y está en duda, va a estar en duda hasta último momento. El colombiano, bueno, hace el gol, la anticipa García Basso ante el saque lateral de Huracán, patea fuera del área, muy buen tiro. Antes había tenido un centro desde la derecha hacia el medio para Nacho Rodríguez, que había pateado y había tapado bien Galíndez. Después salió a los 25 minutos del segundo tiempo Vergara, creo que hace el cambio Costas también ya pensando en que muy probablemente, como decíamos, si no llega el Chino Solari, va a jugar contra Vélez. Me gustó Vergara, llegó a su tercer gol, ya había convertido ante Belgrano en la segunda fecha del clausura y ante Riestra de penal por la Copa Argentina. Creo que el colombiano, que es bastante criticado, a veces es un poco displicente, es lagunero, no interviene tanto, pero creo que es un jugador que tiene cierta jerarquía y me parece que si tiene continuidad y si está bien, le puede aportar bastante a Racing. Por el medio jugó Vieto, muy mal Vieto, muy falto de ritmo, muy parecido a Zuculini, impreciso, perdiendo pelotas con mucha facilidad, displicente, muy parado en la cancha. No está bien Luciano, creo que se presenta luego de esta actuación que tuvo hoy la duda acerca de qué va a pasar, si va a seguir el año que viene. Recordemos que a fin de este mes, de septiembre, se vence la cláusula que tiene para renovar de manera automática por un año más hasta fines de 2026. Por ahora no hay novedades. El representante el otro día declaró que hasta ahora Racing no se comunicó de parte del club con el jugador, con la representación del jugador. Y si sigue así,
va a ser muy difícil, no le sirve tampoco a Racing tener un jugador que está en este nivel, y bueno, veremos qué pasa con Vieto, si sigue sumando minutos, pero muy flojo Lucho, que es un jugador que si estaría bien sería clave para Racing, tiene una gran técnica, una gran calidad, jerarquía, eso es indiscutible, pero lamentablemente queda opacado por lo mal que está, tuvo muchas lesiones, esa lumbalgia que lo tuvo mucho tiempo afuera, prácticamente este semestre jugó muy poco, hacía un par de partidos que no entraba, lo había hecho un ratito contra Argentinos, contra Unión, pero por ahí si andaba bien hoy, peleaba un lugar para el martes, quedó claro que no está para jugar. Por la izquierda jugó Nacho Rodríguez, un poco más adelantado, con Quirós detrás. Nacho Rodríguez es un jugador, eh, yo creo que no tiene el nivel para jugar en Racing. También es un jugador que estuvo mal traído en su momento, lo trajeron para ser suplente de Rojas cuando en Banfield no jugaba en esa posición, alterna buenas y malas, va para adelante, tiene sacrificio de despliegue, pero muchas veces resuelve mal. Eh, Sirve para aguantar un poco, para desbordar, capaz tirar un centro, pero creo que le falta jerarquía. No me gustó el partido de Nacho Rodríguez. Generalmente hasta ahora no se lo ha visto tener un gran partido en todo lo que ha jugado. Como centro delantero jugó Balboa, horrible el partido de Balboa, desastroso, impreciso, a destiempo, cerra un gol en el segundo tiempo, un buen centro que le tira a Vergara, define la masita a las manos de Galíndez. Balboa no está a la altura de Racing, a pesar de que jugó el partido, la revancha de los octavos contra Peñarol y cumplió, lo ayudó un poco a Maravilla, pero no está a la altura, ni mucho menos, de vestir esta camiseta. Racing necesita un delantero suplente de Maravilla, de otra jerarquía, y deja mucho que desear el ex hombre de Unión. Después salió reemplazado en el segundo tiempo, pero muy, muy flojo Balboa, que no levanta tampoco, ¿no? En el segundo tiempo entró Saracho, otro que creo que tiene grandes chances de poder ser titular el martes, por ahí en reemplazo de Martirena, hace el segundo gol que liquida el partido. Creo que Saracho, en contra, ¿no? Por ahí de lo que uno imaginaba, que iba a volver y le iba a costar bastante, creo que se lo ve bien, está mucho mejor que Vieto, sin dudas, y bueno, esperemos que siga así, que siga sumando minutos Matías, que es un jugador muy querido por la gente de Racing, y ojalá que pueda estar bien y pueda aportar de la misma manera, ¿no?, que aportó en aquel equipo del Chacho Coudet, donde fue un jugador fundamental. Así que veremos si se mete en el 11 titular para el martes. Entró Elías Torres también en lugar de Balboa, Torres que cerró el gol, que después le quedó el rebote a Saracho y puso el segundo. No me gustó mucho el ingreso de Torres, creo que no sé cuánta diferencia hay entre Torres y Balboa, por ahí Torres está un poquito mejor, pero me parece que Racing necesita un delantero que no haya tanta diferencia entre Maravilla, que obviamente es una bestia y es muy difícil estar a su altura, pero Torres, a mí hasta el momento, si bien tiene buenas intenciones, no me termina de convencer, pero bueno, es un jugador que recién llega y tiene que seguir teniendo minutos. Después entró también Konechny, creo que no tuvo un mal ingreso, tocó algunas pelotas, desbordó, centró. Es un jugador que también que llegó ahora en este último mercado de pases, creo igual que puede aportar más. El ex hombre de Godoy Cruz no es un jugador titular, pero digamos que cumple, tampoco tiene un nivel bajo, ¿no? Y después entraron dos titulares, ¿no? Como Sosa y Pardo, que van a jugar, obviamente, el martes del arranque. Entraron un poco para aguantar el resultado, jugar un poco minutos, pero bueno, son dos jugadores claramente, ¿no?, que tienen nivel de titulares y, y siempre cumplen y muy bien. Para Sosa, más que nada, a pesar de que se paró más como líbero, para ayudar un poco ahí a aguantar en los minutos finales. Lo mismo Pardo, en lo que terminó siendo, por suerte, triunfo de la Academia 2-0 en Parque Patricios, para llegar con más confianza todavía
al partido del martes, a la final del martes. Ojalá que Racing pueda cumplir el objetivo de meterse después de mucho tiempo entre los 4 mejores de América. Sería un sueño, ¿no? Para muchos hinchas de la academia de mi edad. Yo tengo 25 años, sería la primera vez verlo a la academia, ¿no? En esa instancia del certamen continental más importante. Así que bueno, vamos por eso, vamos a explotar el cilindro y alentar todos juntos, como es el lema de este equipo, como siempre dice Gustavo Costas, para poder avanzar a la siguiente instancia. Si te gustó este video, te invito a suscribirte, me das una gran mano haciéndolo, también poniendo me gusta al video, activando la campanita para no perderte ninguno de todos los próximos videos que se vengan. Comenta lo que quieras, así vamos formando una comunidad 100% racinguista cada vez más grande. Si querés dejar una donación, también está en la descripción el alias de mi Mercado Pago. Lo que puedas, obviamente, te súper agradezco. Y nosotros nos estamos viendo el lunes con la previa, con el video de la previa de lo que va a ser el encuentro trascendental ante el Fortín en el cilindro. Les mando un abrazo grande y vamos la academia, carajo. Vamos también el martes con todo para meternos en las semifinales de la Libertadores. Abrazo grande.